En este caso, en la parte de DICO, contamos con administrativo campo, con sedes en el tema de control de salud, campo y campo en tiempo parcial. En este caso, lo que consideramos en nómina de colaboradores por riesgo de exposición por puesto de trabajo a nivel bajo es los supervisores de proyecto, coordinador de obra, residentes, supervisor SOMA, personal de limpieza, PDR de contratas, supervisor de especialidad, colaboradores y colaborador de grupo de riesgo. Y bueno, el nivel muy alto y alto son básicamente el profesional de la salud, el que se considera dentro de esos rangos. Y el tema del término medio, en este caso los asistentes, puesto que ellos van a estar expuestos a más contacto con las personas. También estamos dentro de la nómina de colaboradores clasificados en función del grupo de riesgo, ¿no? Como las personas vulnerables, que en un momento lo voy a comenzar a detallar. Dentro de nuestras nóminas, estamos dentro en las sedes de manera independiente de la modalidad contractual. Y también en el área SOMA y de profesionales de salud serán encargados de actualizar la nómina en función de los requerimientos del proyecto bajo la disposición de los residentes y supervisión. En este caso, la responsabilidad del contratista es mantener actualizada la nómina de colaboradores y ser enviada en plazo de 24 horas o mínimo una vez a la semana. Remitir la información de reincorporación de los colaboradores de su contrata de manera detallada de las actividades que realizarán. Informar en caso de modificarse o adicionarse actividades diferentes a las labores que realizan y determinar las modalidades de trabajo aplicables, sea presencial, remoto o continuo. Toda esta información tiene que recopilar y también dar información al área SOMA y al profesional de la salud. Bueno, justo lo que le estaba mencionando, el tema de los conceptos de los niveles de exposición de riesgo, según la resolución ministerial 239 del MINSA, describe lo siguiente: el riesgo muy alto es aplicable para los trabajadores de salud que realizan la atención a pacientes con COVID. En este caso, pues todo lo que la toma de muestras en procedimientos laboratorios de pacientes de casos confirmados o sospechosos. El riesgo alto corresponden al personal de salud del área SOMA, puesto que bajo sus funciones tienen el riesgo potencial de fuentes conocidas o sospechosas al COVID. El riesgo medio se considera a aquellas personas dependientes vinculadas que requieren contacto frecuente y cercano con el público, colaboradores, contratistas en general, que podrían estar infectados con el COVID. Como en el caso de personal de recepción o aquellas que regularmente tienen contacto con varias personas. Y el bajo se considera aquellos que no requieren contacto con personas que se sospeche que estén infectados con COVID y tampoco tenga contacto cercano, frecuente o menos de 2 metros de distancia con el público o compañero de trabajo. Bueno, el tema del profesional de la salud gestionará y ejecutará para todos los colaboradores en el proyecto, en la obra Checopar, previo a su ingreso, es identificar el riesgo de exposición a COVID de cada puesto de trabajo. En este caso se aplicará lo que es encuestas virtuales, lectura de exámenes médicos, identificación de colaboradores de grupo de riesgo, que eso está dentro de la resolución ministerial 283. Aplicar a cada trabajador de manera previa al ingreso reincorporación de la ficha sintomatológica, que esto, para ser más específico, se va a llenar de manera diaria. La frecuencia se hará una vez a la semana, pero en este caso, en esta obra, lo vamos a hacer una vez cada día, ¿no? Una vez al día. Realizar las evaluaciones que detecte que es la toma de temperatura y fluxiometría para casos probables y derivarlos a los organismos competentes. Brinda soporte técnico al área SOMA para el cumplimiento del presente plan. En este caso, lo que es, si hay nuevas disposiciones, las charlas y monitoreos. Informar de manera obligatoria de identificarse casos confirmados de COVID-19 al responsable SOMA residente y la lista de contactos de emergencia, que también los contactos de emergencia van a estar también dentro de la obra.
va a estar pegado a los números. El manejo de colaboradores con fiebre y evidencia de signos o sintomatologías. El trabajador que tenga mayor a 37,5 grados centígrados y con dos o más síntomas es considerado caso sospechoso. Debe ser comunicado de inmediato al profesional de la salud de obra. En este caso, contamos con un enfermero para que puedan hacer las consultas o se va a dar la comunicación para que puedan dar aviso a las entidades competentes. Aplicar la ficha de epidemiología COVID-19 establecida por el MINSA para casos sospechosos. Firmar la declaración jurada de regreso al trabajo, que ese formato lo vamos a entregar también cuando lleguen el primer día de trabajo. En caso de ser un trabajador caso sospechoso, considerado su puesto de trabajo como riesgo medio, alto o muy alto, la empresa suma el costo de la prueba serológica, o que normalmente llamamos la prueba rápida. Eh, Unos síntomas para poder alarmarse para el COVID-19 es temperaturas mayor a 37,5 grados, se tiene tos más dolor de garganta, expectoraciones también, dificultades para respirar. ¿Quiénes son las personas que pertenecen al grupo de riesgo? Las personas mayores a 65 años, personas con enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, asma moderado grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor y obesidad con índice de masa corporal de 40 a más. Bueno, el control previo de los colaboradores a cargo del profesional de salud. Bueno, en este caso lo que se va a realizar es, antes de acudir a obra, tiene que tomarse la temperatura eh, y caso contrario de que tenga mayor a 37,5 o 38 grados, avisar en este caso al área SOMA. Si se detecta que convives o has convivido con una persona en tu entorno que ha dado positivo al COVID o presenta síntomas respiratorios, ya sea la tos, fiebre o sensación de falta de aire, comunicarlo de manera inmediata también para poder aplicarlo. Recordar de mantener la distancia 1,5 metros como mínimo y dirigirse al centro de trabajo con compañeros de trabajo, transeúntes, entre otros, ¿no? En las colas, que mayormente se ve este tipo de temas. Pasar por la zona de control, que es la evaluación de descarte, que eso se encarga el personal de salud, que hace la medición de temperatura y también fluxiosimetría, que es el tema de oxigenación. Esto se realizará al ingresar y al retirarse de la obra. Antes de ingreso al edificio o a la obra, eh, se tiene que pasar por la zona de desinfección. En este caso es con lo que se puede contar la desinfección de calzado, que se va a tener una bandeja con la solución para poder desinfectarlo. También lo que es la desinfección y lavado de manos y jabón líquido, ¿no? Y también vamos a contar con gel, con alcohol en gel. Después pasar por la zona de vestuario, implementado también, que se implementó en obra, que contamos con el aforo pues de mantener y respetándose la distancia social como mínimo 1,5 metros de distancia. Bueno, aquí tenemos un flujograma de sintomatología en caso de personas con síntomas de infección del COVID. El área de salud ocupacional en este caso va a dar el tema de si es caso probable o caso improbable. Y dentro del módulo de atención al MINSA en caso si es para llamar al 106 o derivar de manera inmediata, es a ver el tema de caso descartado o caso confirmado. Si es caso descartado, es el retorno a trabajo o descanso médico según corresponda. Y el tema del caso confirmado definitivamente tiene que mantenerse aislado y tener el tratamiento del médico, ¿no? Y tener también el manejo de contactos familiares y laborales. Uno de los síntomas de infección por COVID se da con fiebre y escalofríos, tos y estornudos,
dolor de garganta, malestar general intenso, respiración rápida, sensación de falta de aire. Y los datos importantes para ser considerado como caso probable es presentar los síntomas y antecedentes de contacto con alguna persona que haya sido confirmada con el COVID. Y también que haya tenido un viaje reciente, ya sea fuera del país o dentro del país, ¿no? Bueno, tenemos unas medidas preventivas colectivas en el caso del distanciamiento social que estaba mencionando, como mínimo 1,5 metros. Al momento de cuando vamos a estornudar o vamos a toser, cubrirse la nariz y la boca con el codo, o en el caso contrario con un papel para descartable. El uso de mascarillas es obligatorio, según la resolución ministerial 239. El aforo definitivamente cambia el 50% de lo que se tenía previsto antes, para poder respetar el distanciamiento social y las aglomeraciones también. Turnos escalonados también para evitar aglomeraciones y el distanciamiento durante la atención al cliente, proveedor y o contratista. Zona de control de área de trabajo. Eh, Respetando en la hora de ingreso el 1,5 metros de distancia, vamos a entrar a una zona de control. En este caso va a ser por el encargado del área médica, en este caso área de salud, que va a hacer la toma de temperatura y pulsiometría, la identificación de factores de riesgo de registro de los datos de los colaboradores, igual de forma diaria, firma de la declaración jurada y asimismo de forma diaria. Zona de control y desinfección. Hablábamos acerca de los lavamanos o desinfección de lavado de manos. En este caso vamos a contar con jabón líquido y también en unos puntos estratégicos el alcohol en gel. La desinfección de ropa y zapatos con solución recomendada. Y en zona de control de vestuario, cambio de ropa de trabajo y revisión y o cambio de mascarillas, guantes u otro equipo de protección personal. Ya en la zona de trabajo es mantener ventilados los ambientes de trabajo, realizar la limpieza y desinfección diaria de las herramientas, de los equipos y materiales que se han compartido y evitar su desabastecimiento de los EPPs e implementos de asepsia. Estamos hablando específicamente del tema de falta de alcohol, quizá mascarillas, desinfectar al final de la jornada en profundidad las áreas comunes. Bueno, aquí en el ingreso al edificio se va a seguir dando por Avenida Los Conquistadores. Por parte de CCL vamos a pasar también el primer filtro, que es el ingreso que se tiene que hacer con 1,5 metros igual de distancia. Se va a tener también una bandeja para desinfectar los calzados y se va a tomar también la temperatura. Ese es por el primer filtro por parte del edificio. En la zona de control previo al ingreso del edificio, justo lo estaba mencionando, ¿no? Se llega al edificio, se toma la distancia para poder tener un orden al ingreso. eh, Se desinfecta, en este caso, los calzados. Ahí se cuenta en obra en el ingreso con lavaderos para que puedan desinfectarse las manos. Se tiene que enseñar o mostrar el DNI. El llenado obligatorio de la declaración jurada de regreso al trabajo y ficha sintomatológica, le mencionaba que era de forma diaria. El profesional de la salud va a realizar la evaluación de descarte. Si en este caso, si un personal que tiene igual o mayor a 38 grados centígrados no ingresará a las actividades, ¿no? Y se activarán los protocolos correspondientes del plan de vigilancia que le estoy mencionando. En la zona de desinfección del ingreso del edificio, bueno, le mencionaba el tema de que se va a tener una bandeja para desinfectar los zapatos. Se colocará dispensadores de alcohol en gel en paredes contiguas a puerta del ingreso. En lo que es la ruta del ingreso de Checopar, lo mencionaba igual, la avenida Conquistadores. Vamos a recorrer por el sótano 1, de ahí vamos a ir al piso 6 y 7, acompañados en este caso con un personal de staff, ya sea el área SOMA o puede ser también los asistentes que estén ahí.
Bueno, tenemos la hora del ingreso. Le hemos puesto en dos grupos, ¿ya? El ingreso está de 6 de la mañana y también a 6:30, pero pero la hora de salida es a las 4. Ahora, ¿por qué este horario? Para poder evitar aglomeraciones en el momento cuando salgan los otros contratistas. Tenemos en cuenta que el edificio tiene como 4 o 5 contratistas trabajando para ellos y lo que quiero evitar es tener aglomeraciones. Y entonces el ingreso va a ser de 6 a 6:30 y ya las actividades deberían arrancar máximo a las 7. Bueno, aquí tenemos un plano del cual estamos considerando los espacios y también el distanciamiento por área. El piso 6 y el piso 7. Igual, se mantiene el distanciamiento social considerándose cada trabajador en qué punto va a comenzar a laborar y también los puntos estratégicos donde va a estar el alcohol en gel y los números de lavamanos que se va a aplicar por piso. A ver, la zonificación de áreas interior de Checopar. Bueno, justo le mencionaba, el primer filtro va a ser por parte del edificio de CCL. Posterior a ello, vamos a tener un segundo filtro en los pisos 6 y 7. En este caso, de igual manera, se va a tomar la medida de temperatura. El profesional de la salud va a estar a- eh, haciendo las mediciones de temperatura y también saturación de oxígeno al comienzo, al ingreso de las actividades y al finalizar. El llenado obligatorio de la declaración jurada de registro de regreso al trabajo y ficha de sintomatología. Identificación visual de síntomas por el profesional de la salud. En la zona de desinfección de ingreso, de igual manera, se realizará una cápsula de plástico en la zona asignada para la desinfección. La desinfección se realizará a la ropa y calzados. El asistente de obra o personal asignado se encargará de realizar la desinfección de todos los colaboradores que ingresen a obra. Y en la zona de vestuario, esta también del personal se cambiará de ropa y lo guardará en una funda de ropa de manera que no tenga contacto con el medio ambiente. En este caso yo recomendaría que sea con bolsas plásticas para poder hermetizarlos. Zona de trabajo. El personal deberá mantener en todo momento el distanciamiento de 1,5 metros. Se instalarán puntos de desinfección estratégicos de manera constante que el colaborador pueda realizar la desinfección de las manos. Se mantendrán los ambientes ventilados e iluminados. Y en la zona de acopio de materiales, en este caso, el material que ingresará a obra deberá llegar envuelto de tal forma que se pueda desinfectar con facilidad. La desinfección se realizará al ingreso del edificio, posterior será trasladado por las rutas asignadas por el edificio y en este caso del sótano 1 al piso 6 o piso 7 como estábamos haciéndolo. Bueno, en obra vamos a contar una zona de descarga y desinfección de los materiales, equipos y herramientas que ingresen. El personal asignado a la limpieza asistente realizará la desinfección de los mismos para posteriormente ser acopiados en la zona de acopio de materiales. Las áreas comunes intervenidas para el traslado de los materiales, ya sea el estacionamiento, el hall de ascensores, del sótano 1 y piso 8, ascensor, zona de descarga de materiales, deberán ser desinfectadas posterior a la actividad. El plan de sensibilización. Aquí básicamente nos fijamos en el tema de lo que es charlas informativas, ya sea presenciales o virtuales, y también lo que son las capacitaciones, tema referido al COVID, que va a estar en conjunto con el área de salud. Materiales a utilizar, en este caso son infografías que van a estar en todas las obras dando información y vamos a estar actualizándolo eh, para que puedan tener conocimiento de cómo tener la higiene para poder eliminar este tipo o contrarrestar el contagio, ¿no? O tratar de la prevención del contagio.
Jairo. Espero me escuche. Hay que esperar un momento que Jairo se reincorpore. De repente ha ocurrido un tema ahí. Un momento, por favor, no se vayan a retirar. Jairo, ¿todo bien? Sí, sí, parece que un poquito de interferencia creo que pasó, ¿no? Ah, ok, tranquilo, tranquilo. No lo veo bien. Ya, bueno, estas son unas infografías que vamos a estar publicando en obra. eh, el lavado de manos, el gel bacterial, cómo utilizarlo correctamente en las manos, ¿no? Y aquí tenemos las sustancias que vamos a utilizar para la desinfección. En este caso, hipoclorito de sodio, que ya lo conocemos en nombre genérico como la lejía, ¿no? Unos detergentes tensoactivos y alcohol etílico también al 70%, la recomendación dadas por el MINSA. Eh, Ahí vienen las mediciones o las combinaciones que se tiene que hacer por litros y las frecuencias y condiciones de limpieza para las superficies, en caso de pisos, alfombras, materiales de obra, puertas, ventanas, techos, lo que incluye lo que son las tuberías y luminarias, llaves, puertas, manijas, repisas, mesas, gabinetes, sillas, escritorios y los servicios higiénicos y los comedores. Y ambientes también en común lo que llamamos lo que son los hall de sensores. En este caso, para poder evidenciar la limpieza y la desinfección de los ambientes, vamos a contar con un registro que el encargado de personal de limpieza, supervisado en este caso por el área SOMA, tiene que tener como frecuencia mínima. Jairo, Bueno, y los buenos hábitos que les llega a continuación para la medida de protección colectiva es el saludo. El saludo mediante codos, con el choque de pies, con una agitada de mano, ¿no? Como normalmente decimos hola. Vamos a nosotros a indicarles qué tachos son los que van a poder desechar sus EPPs, en este caso mascarillas, guantes. En caso de descarga, traslado y almacenamiento de materiales, en caso de la documentación, ya sea para reuniones, es la recomendación
es que sea todo por medio digital o virtual para poder evitar materiales a pasar y y este pueda conllevar a tener el COVID dentro del material. En caso en obra, se va a designar una zona para descarga de materiales de desinfección y almacenamiento. Va a estar señalizada correctamente, una señalética ahí, indicando que es zona de carga y de descarga, eh, y también una zona estratégica para que pueda ser fácil el acceso, ¿no?, al ingreso a la obra. En el caso del proceso de reincorporación al trabajo, se habla básicamente del personal que haya dado positivo al COVID. Eh, es necesario que la labore de manera presencial por su naturaleza de sus actividades, el médico ocupacional pueda determinar su reincorporación, verificando que haya cumplido el aislamiento domiciliario. Casos leves, cumplimiento de los 14 días de aislamiento, prueba rápido serológica negativa para el COVID, no presentar síntomas respiratorios. Casos moderados o graves deben cumplir los siguientes requisitos: permanecer asintomático durante un periodo no menos de 14 días después de la alta clínica, prueba rápida serológica negativa por COVID-19 y evaluación médica por el personal de DICO. Bueno, el profesional de la salud es que realizará la vigilancia de sintomatología, y el área SOMA llevará a cabo la evaluación de su ambiente de trabajo, puesto que esto también va a garantizar que se ubica en un lugar de trabajo no hacinado o confinado. La responsabilidad de cumplimiento del plan, básicamente son todos, ¿ya? Todos tienen que estar alineados al plan, puesto que en este caso, por parte del profesional de la salud, es igual revisar, implementar y ejecutar o que se cumplan todos los protocolos presentes en el plan, determinar que el personal se encuentre dentro del grupo de riesgo, capacitar al personal, en este caso es la sensibilización, charlas, capacitaciones, entre otros. También es detectar posibles casos probables y derivarlos a los organismos competentes. En caso, notificar obligatoriamente, si el caso confirmado, el responsable SOMA, en este caso a nosotros, ¿no? Bueno, los colaboradores tienen que mantener los lineamientos planteados por el plan y los protocolos que se van a aplicar. Una de esas es como el distanciamiento social, que tiene que tener como mínimo 1,5 metros. En caso de que puedan ver actividades de manera conjunta, debe proceder con la desinfección completa de cada persona antes de la tarea y realizar el seguimiento respectivo. Acudir a las charlas informativas y o capacitaciones programadas por la empresa, reportar al área de salud ocupacional y seguridad cuando presente síntomas compatibles con el COVID. Utilizar los equipos de protección personal específicos que la empresa disponga previo al acceso a la obra. Ejecutar de manera obligatoria las medidas de prevención detalladas en las charlas, capacitaciones, campañas dadas por el profesional de la salud. Desinfectar sus equipos de protección personal de manera regular, como mínimo una vez por jornada, con alcohol, agua y jabón. Cuando se deterioran, deben ser desechados. El personal de la obra no puede salir durante la hora de trabajo, salvo en situaciones excepcionales, en cuyo caso la salida es autorizada por el residente de cada empresa contratista. En este caso, por los residentes de obra. Bueno, en este caso del tema de las adquisiciones en las obras, básicamente el tema del alcohol, todo lo que es parte de la desinfección, es por parte del área SOMA de DICO, ¿no? Estos son la relación de teléfono de emergencia, que va a estar también en obra, en caso de que tengamos un caso. Si no está el personal de salud, pueden avisarnos. En este caso está el Project Management, el coordinador de proyecto, los residentes que ya lo conocen y el área SOMA, ¿no?, que soy el que les habla, y también mi compañero Fernando Palomino.
Esta es una ficha de sintomatología COVID para el regreso de trabajo, que se va a llenar de manera diaria. Y aquí una guía de equipo de protección personal para prevenir el COVID. En este caso son las mascarillas, el respirador FFP2, o lo que llamamos básicamente, o está dentro del respirador N95, una careta facial, gafas de protección, entre otros. Bueno, señores, aquí alguna consulta. Antes que empiecen las consultas, Jairo, un favor, participantes, no se olviden de colocar en el chat sus nombres completos y DNI para que podamos hacer luego el vaciado de la información del chat para poder tenerlo registrado en la presente capacitación que está haciendo el ingeniero Jairo. Ahora sí, si tienen alguna duda, consulta, por favor, por el chat para poder leerlo y Jairo pueda responder o mi persona. Ingeniero, buenas noches. Quería preguntarle acerca, un punto mencionó del personal, si tenía 37.5 de temperatura, ya se sospechaba que era un sospechoso, porque hay personas que tienen esa temperatura. ¿Qué hay con eso? A ver, te explico ya. El tema del 37.5 básicamente es lo que está aplicando el edificio. Ahora, el tema de que pueda ser superior al 37.5, pongámosles a 37.8 o 38, que ya es básicamente fiebre, la recomendación es el tema de que si antes de que salga de su casa a obra, la recomendación es que se tomen o que midan la temperatura antes de salir. Y en caso de que pueda darse el tema de que tiene 38 a más, dar aviso y quedarse en casa para poder dar el seguimiento correspondiente en conjunto con el área de salud que vamos a contar en obra, ¿no? Por parte de prevención. ¿Quedó claro, Marcelino? Ingeniero Jairo, soy Freddy Malque. Ingeniero. Te escuchamos, Freddy. Mi consulta es, ingeniero, sobre mi DNI, porque ha caducado dentro del cuarentena y no podía sacarlo, no podía renovarlo, ¿no? Y ahora, ¿cómo se puede hacer sobre eso? No hay problema, Malky, con ello. Tenemos en cuenta de que es un poco tedioso haber sacado este documento en el proceso de cuarentena, ¿no? Hay una resolución en la cual te indica de que toda documentación que ha vencido en el tiempo de cuarentena se extiende, así que no hay problema. Ya, ok, gracias, ingeniero. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero Kevin, y otra consulta es acerca del distanciamiento y qué hay con con el apoyo en la escalera. Si ven que piden 1,50 m mínimo, de hecho cuando alguien quiere apoyar en la escalera va a estar más cerca a la otra persona. ¿A qué te refieres con apoyo en la escalera? ¿Cuando suban cosas? Creo que se refiere al tema del vigía, no ya. Ok. Exacto. Ok.
Ok, bueno, en este proceso que ahora estamos realizando mediante la nueva coyuntura, evidentemente todas las medidas que nosotros hemos tomado ha sido más cercano para poder tener una percepción un poco más óptima y eficacia, ¿no? Eficiente, perdón. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, eh, evidentemente, cuando la persona necesite que sea supervisada con la escalera, eh, tendríamos que estar presente de una u otra manera para poder revisar si el trabajador está realizando sus actividades correctamente o no. Una vez el personal de repente tenga que realizar un trabajo superior al penúltimo peldaño, se tendría que cambiar la escalera para que podamos ver la manera de cómo podemos hacer un trabajo óptimo, porque no está permitido de que una persona trabaje en el penúltimo y el último peldaño. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que ver la mejor manera para que podamos hacer un trabajo eh, donde evitemos un incidente y donde tenemos que respetar el distanciamiento social. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, en el mismo campo, en la misma hora, vamos a tener que tomar las mejores medidas, porque evidentemente ahora si te digo, no, hay que realizarlo sí o sí, en la realidad puede que sea contradictorio de acuerdo al plan, ¿no? Entonces, estas medidas van a ir cambiando, van a ir modificándose, van a ir de repente reestructurándose de acuerdo pues a los avances que tengamos, pues, ¿no? Entonces, hay que manejarlo bien cuando ya estemos en obra, pero la idea es de que no cometamos ningún incidente o accidente y cumplamos con el distanciamiento social. ¿Alguna consulta más, compañeros? Buenas noches, con todos. Quisiera hacer una consulta sobre de la temperatura. Ujú. Algunas veces cuando uno se va caminando, ¿no? De cierto lugar y llega a esa obra, por ejemplo, siempre sube la temperatura y sube un poco más, te miden y llega a una cierta temperatura, ¿no? Porque, ¿cómo sería eso? Si yo salgo, por ejemplo, que voy caminando, hago como que si tú calientas el cuerpo, ¿no? Y se te sube la temperatura. Y si llego a un punto de 37.5 o algo así. Claro, te explico, es variable, ¿ya? Porque básicamente el edificio lo está considerando 37.5. En realidad el MINSA considera 38 grados. Y entonces, si tú me dices que vas a ir caminando y sé la temperatura del personal que es 37.5 o 37.6, eh, la calentura del cuerpo no va a llegar a tener la temperatura de fiebre. Esa es la diferencia. Claro, lo Y normal, la entonces, temperatura, ¿cuánto sería? estás en 37.4, 37.3, hay otra que tiene en 37.5, pero ya fiebre se considera el 38. Si no, como te comento, como ha pasado igual como decía Marcelino hace un momento, el tema del uso de las escaleras, ¿no? Que se tenía como vigía. Freddy creo que lo dijo, lo mencionó, el tema de que se tenía que contar con vigía. El tema se aplicaba siempre y cuando porque se tenía el caso de seguridad al 100% de que si el personal pueda pasarle algo, pueda caer. En este caso, nosotros en este caso, alineándonos con ellos, pero básicamente, como tú me dices, si vas a ir con el cuerpo caliente, si ya sea caminando rápido, ¿no? La Sí, porque temperatura, la sube, temperatura del tiende a cuerpo, subir, vas a tiende a subir. al caminar o al subir, no va a ser Claro, lo mismo que cuando tú tengas fiebre. Ahora, eso en claro, conjunto lo vamos a derivar con el área de salud ocupacional que vamos a contar también en obra. claro, porque Entonces, eso, con eso sí vamos a descartar ese tema, ¿no? Puesto que claro, ya tú le porque, vas a decir al enfermero o al médico que se encuentre en obra, le cuentas, ¿no? ¿Sabes qué? Mi temperatura es así, puesto que he venido caminando rápido, ¿no? Entonces él va a decir, claro, ya, él es el experto y el que pueda decir y pueda tener la respuesta más específica al tema de que me estás comentando. claro, sí, porque como yo hoy día no, me fui así a cierto lugar y había unos doctores que estaban tomando la temperatura, cuando iba a entrar a una obra, fui a hacer una visita, entonces salí con 36.5, casi 37. Entonces Ujú. me dijo, ¿has venido caminando? ¿Cuántas cuadras? Sí, he venido caminando ciertas cuadras, le dije. Ah, entonces descansa un rato y te volvemos a tomar la temperatura. Entonces ahí disminuyó la temperatura.
Claro, como te digo, ¿no? Entonces, el tema aquí es básicamente el tema de que tú tengas que mencionarle al área de salud y ellos son los encargados y los especialistas en derivar, como te dijo hoy en día, ¿no? Lo que te pasó. Sí, Ujú. ya esa era mi pregunta, muchas gracias. Ok. Entonces, señores, Ingeniero, ingeniero, ¿qué buenas tal? noches. Es un Buenas Sumaeta del noches. ETEX. Ingeniero, una ¿Qué tal? consulta. Los ambientes en la obra son demasiado calientes. El problema que puede pasar cuando nos hacen una prueba de cierto tiempo que nos pueden pedir, ¿afectaría eso en algo? A ver, te comento, ese problema ya lo teníamos previsto, ya estaba ya mapeado, ya se tiene el tema de inyectores de aire y extractores. Con eso, con estas instalaciones, vamos a tener un ambiente ventilado, ya no se va a tener el tema de considerar un espacio confinado porque no había circulación de aire. En este tema, yo no tengo problema porque va a haber ventilación. Ahora, el tema de que tú tengas directamente un contacto muy aparte de la hora, porque para eso está la ficha sintomatológica, para que tú me puedas llenar a diario y me puedas especificar, según las preguntas, si has estado con persona, en contacto con COVID positivo. Entonces, el tema de la ficha, del llenado de la ficha sintomatológica es netamente que tenga que ser sincero, o sea, que no puedan mentir en la ficha, porque según la ficha, nosotros podemos hablar con el médico para poder ver los factores de riesgo que ustedes están expuestos. Y en este caso, como vamos a contar con un área de salud en el trabajo, ellos son los encargados también de hacer el seguimiento del tema de un factor que se pueda presentar. Y ahí mismo también se activarían los protocolos de seguridad. Cabe resaltarle que la medición de temperatura va a ser al ingreso y al finalizar o al retirarse de la obra. Una consulta más, señores. Bueno, le voy mencionando ya para el tema de- del uso de celulares. Por parte del edificio nos han prohibido, solamente tiene que tener el celular el capataz. Lo demás, evitar llevar los celulares, puesto que la desinfección de un celular es más complicado a comparación de otro objeto. El tema de las llamadas de emergencias va a ser directamente con el capataz de cada contratista para que pueda brindarle su número y por ahora ve, no sé, un problema que pueda tener eh, algo familiar, tenga el número donde puedan comunicarse con ustedes y puedan pues contestar a su urgencia, ¿no? Buenas noches, con todos. La consulta es, ¿cómo se va a hacer en caso de los alimentos, por favor? Ya. En el caso de los alimentos en obra se tiene dos horarios, de 12 a 2 y media y de 2 y media a 1. Eso se va a aplicar para ambos pisos. Eh, la recomendación es que lleven sus propios alimentos. También se cuenta con una concesionaria en obra. Ya está, esta concesionaria cuenta con todos los protocolos de sanidad y está aprobado también por parte del edificio. Pero la recomendación que yo hago es por el tema de los horarios, puesto que si a nosotros llegaríamos a pedir a la concesionaria para poder bajar a los comedores, estamos hablando de una hora de 2 y media a 3. Entonces, pienso yo que no puede haber un cruce de horario del refrigerio también con los demás compañeros. La recomendación es esa, ¿no? Que si pueden llevar sus comidas, sería muy bueno. Caso contrario, estábamos también viendo con los residentes el tema de que con esa misma concesionaria nos puedan dar la facilidad de que nos puedan atender a nosotros primero o que nos puedan dar, en este caso, como están dando ahora, en tuppers herméticos, ¿no? Desechables a nosotros para que se pueda respetar el horario, ¿no?
Buenas noches, ingeniero. Una consulta. Fernando Marín. ¿Qué tal, Fernando? Sobre el tema este de los celulares. Solamente está prohibido llevarlos a obra, ingresarlos a obra o utilizarlos dentro de obra. Dentro de obra y afuera también, por el tema de lo que te estaba comentando, ¿no? Sino que todos tenemos la costumbre siempre de estar usando el celular, o tenemos la manía de siempre sacar el celular, agarramos las monedas, agarramos el celular. Hay unas personas que desinfectan la moneda y el celular desinfectarlo es muy complicado, puesto que con el alcohol, ¿no? Pueda entrar en el sistema y quizás pueda dañarse. Entonces es más complicado hacer una desinfección de celular, y lo más óptimo que ha dado como medida de prevención en parte del edificio es no contar con los celulares de los trabajadores, solamente el capataz o el jefe de grupo de la contrata, ¿no? Caso que si pasa a ustedes una emergencia, ¿no? Si tienen una emergencia familiar, ustedes puedan brindar el número del capataz y él directamente le puede pasar, ¿no? Para que puedan atender a su emergencia. Básicamente es por tema de prevención. Y la recomendación es que no llevemos los celulares, ¿no? ¿Alguna consulta más, señores? Jairo, un favor bien grande. Descarga el chat para que puedas guardar los datos de las personas y generarle un registro. Ya. Creo que Fernando también Creo le que eso es... Ah, ya, Fernando. ok. Sí. Pero igual lo Creo que estoy eso es haciendo todo, yo. ¿no? Buenas noches, ¿alguna? equipo. Buenas noches. Sí, quería Fernando. acotar con respecto a la temperatura del cuerpo. La temperatura del cuerpo de manera interna la tenemos en 37 grados aproximadamente. Ya, cuando lo que acotaba nuestro compañero con respecto a los ejercicios que realizamos, ¿no? Cuando uno realiza el ejercicio, estos pueden subir 3 puntos hacia arriba, sí, pero ¿qué pasa? Que en este caso, a través de señales eléctricas, el cerebro se encarga de mantener esa temperatura en torno a los 37 grados. Es por eso que es difícil de que puede elevarse demasiado la temperatura cuando haces ejercicio, compañero, ¿no? Entonces, la única forma en que tú eleves tu temperatura es porque tu cuerpo se está defendiendo de alguna bacteria que está atacando tu cuerpo, una infección u otra cosa que tengas, ¿no? Entonces, es complicado que por temas de deporte se eleve sobre los 37 grados. La normativa complementaria nos dice que es los 38 grados, como acotaba el ingeniero Jairo. Pero la disposición complementaria que tiene el edificio para con nosotros es de 37.5, si no me equivoco, Jairo. Sí, así es. Señores, por favor, anótense todos en el chat, ¿ya? Me Ingeniero, parece que... Sí, te ingeniero, escucho. en un punto llegó a tocarlo acerca de desinfectar los materiales. Ujú. ¿Cuál es el procedimiento para desinfectarlo? Sí, nosotros tenemos, en este caso, vamos a utilizar el alcohol al 70%, o también la solución que se va a tomar también es el hipoclorito de sodio, que es la lejía en solución con agua, para que puedan hacer la desinfección de sus herramientas. Es antes de iniciar, antes Ahora activen mi audio, ya me pueden escuchar. antes de almorzar y antes de retirarse, ¿no? Dejar desinfectado todas las herramientas. ¿Alguna otra pregunta? Creo que eso sería, ¿no, Jairo? Sí. Bueno, señores, entonces ya les comenté que tienen que poner sus nombres completos y su DNI para poder considerar su asistencia.
Bueno, ya, entonces doy por concluida esta inducción. Buenas noches, señores.